Entonces, ya digamos que hasta el día de hoy ya están listas las planillas con sus notas y que es un tema pues que es bastante, de bastante interés para ustedes, ¿no? Em, en particular, les voy a mostrar, y como esto queda en grabación, entonces les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla y para que ustedes miren las notas que tengo hasta el día de hoy, ¿listo? Entonces ahí en la pantalla les aparece el listado con las 4 notas que deberían tener. Hay algunas personas que efectivamente ya tienen su nota, ¿cierto? De la cuarta actividad, pero hay otras que no. Entonces, no se preocupe si usted no alcanza a ver su nombre con sus notas cuando yo estoy mostrando aquí en este momento, porque esto queda, como les digo, en grabación. ¿Listo? Bueno, básicamente esto. Eh, Hoy entonces vamos a ya terminar prácticamente con pues el tema de que ya habíamos empezado, pero antes entonces les voy a dar una información que les corresponde a todos y es que ya todas las guías están en Edmodo, es decir, las personas que ya entregaron sus 4 guías es porque efectivamente ya han podido verificarlas, pero las personas que no, entonces tienen la posibilidad, ¿cierto? Por mi parte, en mi materia, yo les digo que las personas que entregan completo y a tiempo tienen su buena nota y los que no, entonces ahí pues digamos que ya empiezan a tener una falencia, pero eso no quiere decir que vayan a perder y quiero ser claro en eso, ¿listo? Si usted no ha entregado y entrega tarde, eso no quiere decir que va a perder, ¿sí? Si se le está dando la oportunidad de entregar es que usted va a pasar de todas maneras esa nota, si entrega, pero pues no espere tampoco pues una nota parecida a la persona pues que entregó a tiempo, ¿cierto? Igual pues se reconoce que todos en algún momento tenemos dificultades y más con esta modalidad de la virtualidad. Entonces, quería aclararles eso. El 10 de octubre, es decir, de hoy en 8 días, ténganlo presente, no hay clase porque es semana de receso escolar como se viene haciendo todos los años, ¿cierto? Entonces, en el segundo semestre del año siempre hay una semana de receso escolar y esa corresponde a la que es de hoy en 8 días. Quiere decir que el otro sábado no hay clase, pero cuando sí hay clase es el siguiente, es decir, de hoy en 15 y el siguiente, que corresponde a las fechas del 17 y el 24 de octubre. Esas clases, ya oficialmente clases con tema nuevo, no son para todas las asignaturas. Son más bien clases de repaso para estudiar para el siguiente fin de semana, que sería el 31 de octubre, que son los exámenes finales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y si particularmente hay alguien que tiene problemas con la plataforma Edmodo, ¿cierto? Y aquí como les mostraba las planillas, hay gente que está conectada aquí pero que no tiene ninguna nota. Entonces, espero yo que sea que tiene problemas con la plataforma Edmodo, entonces a partir de ahora yo autorizo para que me envíen los trabajos al correo del docente de biología. ¿Listo? Les voy a escribir otra vez el correo en el chat para que lo tengan presente. ¿Listo? Y entonces queda autorizado desde ahora por la parte de biología, estoy hablando solo por la parte de biología, no sé los profes cómo lo harán en las otras materias, tendrían que hablar con ellos ustedes. Pero yo, digamos que autorizo por la parte de biología que me envíen las tareas al correo, en dado caso, solo en dado caso que no puedan acceder a la plataforma Edmodo con las tareas, ¿listo? Entonces, básicamente eso. Revisé la tarea número 4 y entonces, pues para hacer el reconocimiento público de los siguientes estudiantes, Jenny Cerrato, Jaime, Andrés Martínez, Felipe Ibatá, Marc Anthony y en especial a Cristian Caicedo y Angeli, que pues enviaron la actividad del video o por lo menos la actividad con la foto y la cartelera. ¿Listo? Entonces, un reconocimiento para ellos por el cumplimiento. Entonces, no siendo más, vamos a empezar y pues esperando encontrarnos, recuerden, el 17 de octubre. ¿Listo? Em, listo. Mire, las dudas que tengan,
Por favor, las van a escribir al correo, ¿listo? Puede, puede ser el caso que usted sí haya enviado y no tenga las notas, así como lo está preguntando aquí una compañera. Entonces, eso puede pasar. Yo verifico, pero quiero que entiendan que pues este no es el momento para yo hacer eso, ¿sí? Digamos, después de la clase yo puedo mirar y tengo un tiempo ahí para verificar eso, ¿sí? Pero las personas que ya como vieron la planilla, si no tiene notas, si le hace falta alguna nota o todas, entonces escriba a ese correo que les voy a enviar a todos, ¿cierto? Diciendo, profe, mire, el día sábado, entonces, mire la planilla y no aparecen notas para que verifique. Y a vuelta de correo, entonces yo le digo, sí, mire, lo que pasó fue esto, o definitivamente no tengo las notas, no sé qué pasó, entonces envíe otra vez por correo, bueno, y ahí solucionamos de alguna manera. ¿Listos? También le voy a pedir favor ahí que ya escriban su nombre para la asistencia, para entonces ya empezar con la clase. Entonces voy a soltar aquí un momento la cámara, voy a compartirles entonces aquí ya la pantalla, ahí ya, entonces vamos a dar inicio a la clase y entonces para que tengan presente pues ya la información que les di. Esta clase puede ser un poco de las más largas que hemos tenido, tiene bastantes diapositivas, entonces espero que nos alcance el tiempo. Entonces, bueno, nosotros empezamos a ver hace 8 días, pues algo así como las generalidades de la célula para empezar a hablar de la genética, que vendría siendo pues el último tema de nuestro curso de octavo y noveno, ¿cierto? Digamos que con esto vamos a cerrar. Y por eso esto tiene estas dos fechas, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Entonces, esto ustedes en algún momento, la mayoría han visto una imagen referente a la célula y pues uno finalmente se imagina esto, ¿cierto? Si usted como bachiller en algún momento le dicen, venga, pinte la célula, ¿cierto? Usted pues va a pintar allá una esfera y posiblemente es que usted le pinte un núcleo, ¿cierto? Pero entonces quiero contarles que no todas las células son así esféricas. No son así esféricas o con esta forma, ¿cierto? En forma de círculo no son así todas, sino que se utiliza, digamos que esta para facilitar la explicación, ¿cierto? No sé si ustedes sabían que existe en el cuerpo humano, existen múltiples células, ¿cierto? De distintos tamaños y de distintas formas. Y en general, en la naturaleza, ¿cierto? En el planeta Tierra, pues existen muchas células de distintas formas y tamaños. Todas tienen una característica, absolutamente todas, y es que todas tienen una membrana, y esa membrana es lo que divide la célula del interior, del exterior, del interior de la célula, ¿cierto? Eso es una barrera, por decir así, un límite. Y si hiciéramos la comparación como en un mapa, pues sería el límite de ese mapa, ¿cierto? El límite del país, si estuviéramos hablando de un país. Divide o separa, digamos que la célula del exterior de lo que contiene en su interior. Todas las células tienen esa membrana y todas van a tener material genético que está contenido en algún lugar, ¿cierto? O por lo menos que está dentro de la célula. Todas tienen material genético y es ahí donde pues vamos a tener la posibilidad de hablar pues de la herencia genética. Y aparte de eso, lo que está entre el material genético y la membrana, ¿cierto? O todo lo que está contenido, digamos que dentro como ese espacio donde están los demás partes que conforman la célula se llama citoplasma y todos lo tienen. Miren, entonces aquí está señalado citoplasma, ¿cierto? Y todas las células tienen eso. Membrana en la información genética y ese espacio donde se contiene el resto de partes que conforman la célula se llama citoplasma, ¿cierto? Prácticamente es como ese microocéano dentro de la célula. Entonces quería contarles eso. Además, que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, ¿sí? No hay nada más pequeño que pueda vivir. Si ya dentro de esto, si uno saca, por ejemplo, digamos, alguna parte de esta célula y lo pone, digamos, en otro medio, eso ya no puede vivir, ¿cierto? Ya no puede vivir. Lo que vive es la célula como tal, en su complejo.
es la unidad fundamental de la vida, la unidad fundamental y estructural, porque digamos que cuando se juntan las células se unen, ¿cierto? Uno cuando estudia la célula, pues uno solo le ponen así la célula, pero realmente las células están unidas unas con otras, ¿cierto? Formando algo que se llama tejido. Y ese tejido, así tal cual como suena, como una cobija tejida, por decirlo. Entonces, pues cada una de las células se conecta con la otra para formar un tejido y los tejidos pues van a formar ya órganos, por ejemplo. Si estuviéramos hablando en el caso del ser humano, del cuerpo humano, forman órganos y ya cuando los órganos funcionan respecto a otros, ¿cierto? Respecto a una totalidad, pues ya se puede hablar de un organismo, ¿cierto? Que ya seríamos cada uno de nosotros. Entonces la célula básicamente es la unidad fundamental de la vida, unidad fundamental y estructural de la vida, ¿cierto? La estructura. Entonces sigamos avanzando. Aquí quiero hacerles un repaso por los reinos de la naturaleza. Sé que pues este no es el tema de nosotros, pero sería bueno conocer, antes de hablar de la célula como tal, de la célula o de las células que componen el sistema o el cuerpo humano, pues podríamos hablar también de esto. El reino Monera, que es digamos que el reino más sencillo de todos, corresponde básicamente a esos que se llaman, o bueno, microorganismos que son las bacterias, ¿cierto? Una bacteria. Y esas bacterias todas son procariotas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir procariotas? Como les decía, todas las células tienen información genética y las procariotas tienen la información genética allá regada dentro de su citoplasma, ¿cierto? No tienen un núcleo. Y esa es la diferencia entre procariotas y eucariotas. Procariotas tienen la información genética, todas tienen información genética, pero las procariotas lo tienen así, como regadito, ¿cierto? Esparcidito ahí adentro. Y las eucariotas ya tienen un núcleo, es decir, son más complejas. Y estas bacterias, ¿cierto? O procariotas, pues pueden catalogarse como las primeras células que aparecen en el planeta Tierra, ¿cierto? Si hiciéramos, o con las personas que estuvimos el semestre anterior, que veíamos cómo es que aparece la vida en la Tierra, y mirábamos que las primeras células pues fabricaban su propio alimento y venían de un proceso evolutivo pues bastante complejo en el que se hacían más grandes y más complejas hasta formar la primera bacteria. Esa primera bacteria pues fabricaba su propio alimento, lo que se conoce como cianobacterias. Y de hecho hoy en día existen cianobacterias, fabrican su propio alimento. Y esas bacterias entonces dieron origen pues a la primera célula. ¿Listo? O mejor, la primera célula corresponde pues básicamente a una bacteria. Y pues son microscópicas. Entonces, básicamente, esa es la característica de una procariota, que sí tiene membrana, sí tiene citoplasma, sí tiene ADN o información genética, pero la información genética está rodeada, está, perdón, esparcida, ¿cierto? No hay un lugar específico, por decirlo así. En la fábrica, en toda la fábrica no hay, por ejemplo, digamos, una bodega donde se almacene el ADN, no, está por ahí botado, ¿cierto? Está por ahí regado en un espacio particular. Listo. El siguiente, entonces, como en un proceso evolutivo se llama el reino protista. Eso corresponde ya a otro tipo de células que se llaman células eucariotas, ¿cierto? Eucariotas. Como les decía, ya una eucariota sí tiene entonces un núcleo celular y em, ya sí tiene un núcleo celular en donde está contenido el ADN. Entonces lo vemos acá, mire, pues si esta se parece, sí a una bacteria parece, ¿cierto? Sí tiene su membrana, es decir, sí tiene un límite, como límite de un mapa, sí tiene un límite. Sí tiene información genética, tiene su citoplasma, pero ahora esa información genética, en genética está contenida ahí, ¿cierto? En un espacio particular que se llama núcleo, ¿cierto? Núcleo. Esto no es el ojo de este animalito, por decirlo así. No es el ojo, es el núcleo, ¿listo? Y entonces se alimenta e interactúa con su medio externo. Por ejemplo, aquí, entonces vemos algo muy primitivo, ¿cierto? Y es que esto se alimenta de su medio, este tipo de célula eucariota, que puede ser algún tipo de paramesio. Este tipo de célula entonces se alimenta de su medio externo, entonces el canal oral o el canal por donde digiere los alimentos, ¿cierto? Los nutrientes y también un poro anal que es por donde sale entonces finalmente pues los desechos de la célula, ¿cierto? Entonces mire que es muy primitivo, pero pues se parece por lo menos a un animal, ¿no? Como que
ingiere algo, pero también desecha algo. ¿Listo? Entonces ese es el reino protista, hablando de las células. Hay otro que se llama el reino fungi, ¿cierto? Que es el reino de los hongos. Y aquí este reino corresponde pues básicamente a lo que ustedes pueden ver acá como las células eucariotas ya un poco más evolucionadas y son organismos ya multicelulares, ¿cierto? Esta era unicelulares, una sola célula vive, ¿cierto? Y puede estar, por ejemplo, en un charco de agua, por decirlo así, está en un charco de agua, o en el torrente sanguíneo de cada uno de nosotros, mientras que este ya son múltiples células unidas, ¿cierto? Formando ya tejidos, lo que les decía, se juntan las células y ya forman todo este organismo, que mire, que ya ni siquiera es microscópico, ¿cierto? Porque si usted quiere mirar este y lo mira al microscopio, pues va a tener múltiples células así de estas. Y entonces estas tienen la característica de tener algo que se llama pared celular, ¿cierto? Pero también entonces tienen su núcleo, al igual que la anterior que veíamos. ¿Por qué? Porque son células eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Estas ya tienen su núcleo y dentro del núcleo tienen su información genética. Aquí lo miramos, ¿cierto? Aquí lo vemos. El reino vegetal se parece al reino de los hongos o fungi porque tienen una pared celular, porque estas no tienen esqueleto. Y mire que empezamos a darnos cuenta que aparte de núcleo tienen un poco de cosas allá adentro, ¿cierto? Y eso se llaman organelos. Y cada uno de los organelos funciona como lo que les digo, como si esto fuera una fábrica y entonces el cloroplasto cumple una función, ¿cierto? La pared celular cumple una función, la mitocondria cumple una función, el núcleo cumple una función. Y ya vamos a ver cada uno de estos también rápidamente para poder, digamos que, avanzar hacia el tema. Es decir, como una fábrica, como por ejemplo está el mensajero, está el de la administración, está el recepcionista, está el gerente, etcétera. Y básicamente, pues las plantas son un reino vegetal que a nivel celular, entonces tienen características propias, como que tienen cloroplastos que le da el color verde a las plantas y que tienen entonces esa pared celular, ¿cierto? Y que estas células también producen su propio alimento como lo hacían las bacterias que habíamos al principio. Y ya finalmente este que es el reino animal, que es el más desarrollado de la naturaleza. Entonces son organismos eucariotas también multicelulares. Y otra vez volvemos a la imagen del principio, ¿cierto? Les quiero aclarar que este tipo de célula es un ejemplo, ¿cierto? Porque los organismos, ¿cierto? Como el ser humano, tienen múltiples células de distintos tamaños, con distintas funciones y de distintas formas. Entonces, aquí pues encontramos una esponja, ¿cierto? Una esponja marina, es un animal y es del reino animal. Son células eucariotas multicelulares, están pues los mamíferos, aquí vemos pues estos dos, y pues finalmente el hombre como especie, ¿cierto? El ser humano. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, si miramos ya propiamente en el ser humano, que es nuestro tema principal, entonces vamos a encontrar aquí este tipo de células. Mire lo que les decía, no todas las células son así, redondas, ¿no? Sino que, mire, por ejemplo, el espermatozoide es una célula, lo veíamos cuando veíamos el sistema reproductor. El glóbulo blanco es una célula, pero mire que ya no es completamente redonda, mire que tiene esta forma, ¿cierto? El hepatocito, que son las células del hígado, tienen esta forma ya como un poco más de estrella, ¿cierto? Estos que son los glóbulos rojos, que son como discos, ¿cierto? Que tienen como una hendidura aquí, pero al otro lado también la tienen y eso les facilita pasarse entre los tejidos como los músculos, ¿cierto? Como los demás, como los huesos, como los demás, por los demás órganos. Esto que es una célula muscular, ¿cierto? Mire, tiene también entonces su núcleo, ¿verdad? Cada una de estas, todas son eucariotas, es decir, todas tienen un núcleo propio, entonces todas tienen un núcleo en donde se aloja la información genética, ¿cierto? Y esa información genética, entonces todos tienen la misma información genética. Este tiene la misma información genética que este y este y este y este en cada organismo, o sea, cada uno de ustedes tiene información genética exacta en cada una de sus células, solo que la información genética de este le permitió ser un glóbulo rojo y la información genética de este estaba predispuesto que fuera una célula muscular y para esta que fuera una célula del hígado y para esta que fuera una célula del intestino, ¿cierto? Aquí entonces tenemos esto, mire, por ejemplo, las células, estas cuando se unen varias, entonces forman los capilares sanguíneos, es decir, por donde fluye la sangre, mire, por eso esa forma tubular, ¿cierto? Y si se forman varias millones, entonces pues vamos a tener pues una larga cadena de un tubo donde va a fluir la sangre, ¿cierto? Las plaquetas que realmente son fracciones de célula. Y aquí el enterocito, bueno, que son células del intestino, es para que ustedes miren
pues las distintas formas y tamaño. Y esta sí largota, ¿cierto? Lo que veíamos al principio, las primeras clases, pues esto se llama una neurona, ¿verdad? Y ya, pues mire, tiene esa forma, como les decía, entonces tiene una cola así larga que se llama axón, por donde viaja la información neuronal, ¿cierto? Lo que le dice a usted como, venga, es que ya está muy mal sentado y ya le duele la espalda, ¿cómo es? Eso es información genética, información neuronal que le llega a usted al cerebro desde su espalda, como que, uy, me está doliendo la espalda, como que mejor me siento un poco más derecho. Listo. La célula, entonces otra vez vamos a hablar un poquito de la célula. Vamos a mirar si aquí podemos reproducir rápidamente unos videos. Son muy cortos, no son pesados, entonces vamos a ver. Entonces la célula, como les decía, son bloques estructurales básicos de los seres vivos. Como les dije, se pueden clasificar en eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen núcleo y orgánulos. Entonces aquí, si un cuerpo humano tiene órganos, ¿cierto? Corazón, hígado, riñón, pues una célula va a tener organelos y son cositas, o no cositas, sino son partes de la célula que tienen funcionamientos particulares, ¿cierto? Y sin eso, pues el funcionamiento de la célula no sería posible. Se llaman orgánulos, ¿cierto? Y cada uno de esos orgánulos están envueltos por una membrana, así como la membrana celular, ¿cierto? También el núcleo entonces tiene una membrana y cada uno de estos también tiene, hagan de cuenta, esto es un conjunto de casas y cada casa entonces está rodeada por una pared y esa pared se llama membrana. Entonces, como les dije, las plantas y los animales tienen múltiples células, muchas células eucariotas. Mientras que los microbios y las cosas que son de ver, por ejemplo, al microscopio, entonces por lo general son células individuales, ¿cierto? Y pueden vivir solas, mientras que quizás de pronto uno se saque una célula del cuerpo de uno y la pone ahí de pronto en un medio, pues posiblemente no sobrevive. ¿Listo? Y aquí les quiero contar que el cuerpo de un ser humano adulto contiene entre 10 y 100 billones de células, ¿cierto? Entonces son miles de millones, muchas células. Vamos a ver si aquí me deja reproducir esto. Vamos a ver también si hay preguntas aquí en el chat. Listo, buenos días a todos, los que llegaron tarde también. Listo. Entonces no hay preguntas ahí en el chat. Vamos a ver si podemos reproducir aquí estos videos. Ni siquiera tienen audio, entonces mucho más fácil. Esperemos a ver. Entonces vamos a empezar a hablar de la célula. ¿Listo? Y a mirar este corto video. Esperemos que cargue. Esperar 20 segundos. Si no carga, si es muy difícil, entonces pues avanzamos. Si les quedamos les quedo viendo ese videito. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí hacen algo así como un viaje al interior celular y nos muestran básicamente en 20 segundos qué es. ¿Listo? Entonces algo muy básico, ¿cierto? Como que abren el interior celular, ¿cierto? Porque pues la célula finalmente no se puede ver. Y allá encontramos eso que yo les decía que son organelos. Muy bien. Ese es el primer video. Entonces seguimos avanzando. Aquí les muestro. El núcleo celular, entonces eso que veíamos allá adentro, ¿cierto? Esta es la célula, ¿cierto? Y si hiciéramos un zoom y vamos a mirar únicamente esto que está en azul, allá entonces hay esto que se llama un núcleo. Y el núcleo entonces, ya se hagan de cuenta como la central administrativa, donde está el gerente y dice, bueno, aquí vamos a hacer lo que yo diga, ¿listo? Y yo voy a, por decirlo así, a organizar todo el funcionamiento de esta fábrica que es la célula. Ese núcleo pues finalmente no es que sea impermeable, sino que tiene unos poros por donde pues sale información, sale ARN, ¿cierto? Esto que ustedes ven ahí que está así envuelto se llama cromatina, ya vamos a ver ahorita qué es la cromatina, y también hay un nucleolo, ¿cierto? Que es como el centro del núcleo. Entonces el centro de la célula podría decirse que es el núcleo y el centro del núcleo es el nucleolo. Entonces el núcleo es una de las partes más evidentes de la célula. Prácticamente, pues algunas al microscopio se pueden ver así directamente. Están en el centro de la célula
No todas, no todas son centradas. Acuérdese que todas las células tienen distintas figuras o formas, mejor. Entonces, dentro de la célula hay algo que se llaman los cromosomas, ¿cierto? La cromatina primero está ahí y cuando se junta la cromatina se junta y se llamaría los cromosomas. Y en los cromosomas está el material genético. Ahí ya estamos introduciendo un poco en la genética. ¿Qué más hay aquí? Eh, algunas cosas como el ARN necesitan circular entre el núcleo y el citoplasma, es decir, los poros por donde ustedes ven ahí es señalado, entonces por ahí entonces sale ARN, ¿cierto? Sale aquí al exterior de la célula, perdón, sale aquí al exterior del núcleo, y ahí entonces ese ARN se utiliza para distintas cosas como por ejemplo la fabricación de proteínas. Y pues una proteína o las proteínas para el cuerpo humano pues son muy importantes, ¿sí? Son fundamentales, eso no lo sabemos. Em, pero entonces es el momento de saberlo. Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano en general, no solo de las células, sino pues de tejidos, órganos y en general para cada uno de los seres humanos. Em, Básicamente eso, ¿listo? Y allí en el núcleo, entonces, ¿qué es importante reconocer o saber? Que dentro del núcleo está guardado el ADN, y el ADN, pues, que es la información genética. Vamos a mirar entonces este otro video en el cual también pues, nos llevan, digamos, como en un viaje a, a mirar ese interior del núcleo. Miremos a ver ahí. Entonces, estos son videos muy cortos que nos ejemplifican aquí esa estructura celular. Listo. Básicamente es eso, ¿listo? Ya cuando estamos dentro del núcleo, entonces seguimos avanzando. Vamos a mirar algo que se llama los cromosomas, como les estaba diciendo. Em, Dentro del núcleo, entonces hay algo que se llama cromatina, ¿cierto? Y esa cromatina, pues finalmente está o forma los cromosomas, ¿cierto? Y un cromosoma, entonces, está formado a su vez de algo que se llaman el ADN, ¿cierto? El ADN así enrollado, cuando el ADN se enrolla, se empaqueta, ¿cierto? Entonces forman los cromosomas y ahí está. Entonces cada célula contiene la misma cantidad de cromosomas. En el cuerpo humano todas las células tienen la misma cantidad de cromosomas, a excepción de las células sexuales, ¿cierto? Que tienen únicamente 23 cromosomas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se juntan van a formar entonces van entonces a ir a completar la cantidad de cromosomas con la otra célula sexual. Entonces aquí tenemos el cromosoma está contenido dentro de, entonces están las células, está el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas y dentro del cromosoma entonces está el ADN. Em, Aquí el dato, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, como les decía, 22 pares son autosómicos, 23 pares quiere decir que son 46 cromosomas, ¿cierto? 46 cromosomas en total para un ser humano. Y 22 pares son autosómicos, quiere decir que tienen, digamos, como la cantidad completa de cromosomas, y solo un par de cromosomas que son los cromosomas sexuales, que son el X y el Y, ¿cierto? Solo esos tienen, no son autosómicos. Esos son términos pues que no nos interesa aprendernos de memoria, sino solo conocerlos. Cada progenitor entonces contribuye, tanto el hombre como la mujer contribuyen con un cromosoma sexual, ¿cierto? De su par de autosomas.
y uno de par sexual. De esta manera, entonces, se obtiene la descendencia, es decir, los hijos, con la mitad de los cromosomas del papá y la mitad de los cromosomas de la madre. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, hagamos otra vez el viaje y ya vamos un poco más después del núcleo. Vamos a mirar entonces los cromosomas. ¿Listo? Entonces ahí se destapa la célula, se destapa el núcleo y ahí entonces tenemos los cromosomas. Ahí están. ¿Listos? Entonces seguimos con ese viaje hacia el... Seguimos con ese viaje hacia el interior de la célula. Entonces vamos a mirar aquí, antes de eso, pues que los cromosomas. Entonces, aquí les traigo ejemplos de qué cantidad de cromosomas tienen distintos seres vivos de la naturaleza. En los mamíferos, el hombre tiene 23 pares, el chimpancé tiene más, tiene 24 pares, el perro tiene más cromosomas, 39 pares, el gato tiene menos, 19, y el ratón tiene 20. Y otros animales, por ejemplo, el pollo tiene 39, la rana tiene 13 pares, ¿cierto? La carpa, eso es un pescado, tiene 52, un pez, perdón. La carpa tiene 52 pares, la mosca de la frutica, ¿cierto? Esa de ojos rojos que vemos ahí cuando dejamos una fruta mucho tiempo, tiene 4, poquitos, ¿no? Las plantas como el pino 7, los guisantes que son las mismas arvejas tienen 7, eso también tiene información genética, ¿verdad? El tabaco tiene 24 y el maíz tiene 10. ¿Listo? Todo eso tiene información genética. No lo sabíamos, ¿no? Listo. Aquí, como les decía, entonces básicamente estos son en el ser humano, pues los 22 pares de cromosomas que son autosómicos, que son, bueno, y están organizados así por su tamaño, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, por su tamaño, esos son los cromosomas que existen en el cuerpo humano, hasta el 22, y el 23 son las células sexuales, ¿verdad? Aquí bueno, básicamente eso. Quería mostrarles aquí esto. El ADN, entonces, como les decía, está dentro del cromosoma, ¿cierto? Está dentro del cromosoma, está envuelto allá, está enrollado. Si no estuviera enrollado sería muy largo, muy largo. De hecho, si se pudiera desdoblar todo el ADN de un ser humano, sería no sé cuántas vueltas le alcanzaría a la Tierra, pero es así, ¿listo? Y pues el ADN básicamente está compuesto químicamente también. El ADN es un compuesto químico. Y ese compuesto químico, entonces, se llaman, algo que se llaman bases nitrogenadas. ¿Por qué? Bases por una propiedad ahí de acidez, basicidad, una cosa ahí que no va al caso. Y otro, nitrogenadas, pues porque contienen nitrógeno. Y se llaman así, pilas, para que tomen nota. Adenina, citosina, guanina y timina. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Seguimos aquí, no los quiero dejar sin mostrarles el video del ADN y pues por último ya del gen como tal. Miremos rápidamente. Entonces estamos aquí en el cromosoma, ¿no? Dentro del núcleo, dentro del núcleo, perdón, estamos aquí dentro del núcleo, ¿cierto? Y ahora miremos dentro del núcleo que habían cromosomas y dentro de esos cromosomas entonces el ADN. Ahí está.
Entonces, des en cuenta, mire, es algo hasta bastante chévere, ¿cierto? Llegamos la célula, llegamos al núcleo, llegamos al cromosoma y como les decía, esos cromosomas están enrollados dentro de sí, hay algo que es la cromatina, que se enrolla, ¿cierto? Y dentro de esa hay algo que se llaman los nucleosomas, que no, pues tampoco llegamos al caso. Y dentro de esos nucleosomas, ya cuando se desenrolla completamente, está el ADN, mire. Y seguimos yendo un poco más hacia lo mínimo, ¿cierto? O hacia lo microscópico. Y eso ese es el viaje que quería que hiciéramos para que ustedes se den cuenta, ¿dónde es que está el ADN? Uy, por allá, sí, por allá metido, ¿cierto? En el interior de la célula. Y pues finalmente, dentro del ADN, o mejor, secciones del ADN, partecitas, si cogiéramos esas líneas y las cortáramos así, encontraríamos entonces finalmente los genes, ¿cierto? Si sacáramos una sección del ADN, se llaman genes. Y esos genes, entonces, por ejemplo, este gen le da a usted el color de ojos que tiene, o la altura, o su color de piel. ¿Listo? Miremos ese último video que para terminar, nos alcanzó al tiempo, me parece muy bien, ya en estos 2 minutos, me parece muy bien, ¿listo? Entonces, ahora fíjense lo que es un gen. Ya sabemos que es el ADN, el cromosoma que está en el núcleo dentro de las células, pero mire lo que sería un gen. Nucleosomas, pasamos por nucleosomas, se desenrolla hasta el ADN y una parte de ese ADN es el gen. Y ese gen le puedo decir a usted, es que usted tiene una enfermedad del hígado, es que usted tiene una enfermedad del corazón, es que usted va a ser alto, es que usted va a ser bajito, ¿cierto? Es que usted va a tener los ojos de tal color, etcétera. Y pues finalmente aquí les quería contar que la genética es una rama de la biología que estudia las características hereditarias que se transmiten de generación en generación. Esa información genética que estaba en las células sexuales, ¿cierto? Viene de ahí, entonces esta es la razón de ser de por qué, es que mi papá tiene los ojos cafés, mi mamá también, yo tengo ojos azules, pero es que mi abuelo tenía ojos azules, es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí está. Se transmite de generación en generación. Si esa información no se expresa, queda guardada dentro de sus células. Para cuando usted como ser humano se reproduce, le pasa entonces la información genética a sus hijos, a la siguiente generación. Y aquí, ¿a qué llamamos caracteres hereditarios? Son aquellos caracteres transmitidos desde los progenitores, es decir, desde los papás hacia sus descendientes, ¿cierto? Las características de sus papás, ¿quién se las dieron? Pues sus abuelos, ¿cierto? ¿Y a los abuelos quién? Pues los papás de ellos. Y así entonces empieza una cadena genética. Eso se repite a través de sucesivas generaciones en el seno de la familia, ¿cierto? No necesariamente aparecen en cada una, lo que les decía. Entonces hay distintas, por ejemplo, el tipo de cabello que tiene cada uno, el color del cabello, las orejas, los dedos, etcétera. ¿Listo? Muchachos, entonces, muchas gracias. Ya pueden irse a su clase. Nos vemos de hoy en 8 días. ¿Listo? Perdón, de hoy en 15, recuerden, el 17. El 10 de octubre no hay clase, el 17 sí. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, juiciosos. Hasta luego.